En el siglo XIX, mientras los Estados Unidos se presentaban al mundo como la tierra de la libertad y el faro de la democracia, una sombra oscura se cernía sobre esa promesa. Detrás de ese ideal de progreso, existía una realidad brutal, sostenida por cadenas, látigos y un silencio impuesto. Millones de personas vivían despojadas de su humanidad, atrapadas en un sistema que los consideraba propiedad. La esclavitud no era simplemente un sistema económico que alimentaba las plantaciones de algodón y tabaco del sur. Era una máquina de vigilancia total, un aparato de control social diseñado para aplastar el espíritu humano, desde las leyes que negaban la identidad hasta los cazadores de recompensas que acechaban en cada camino. Todo estaba construido para impedir la fuga. En este contexto de terror institucionalizado, la esperanza parecía una quimera, y para enfrentarlo, para desafiar una nación entera, no bastaría con una rebelión, sería necesaria una guerra invisible, librada en la oscuridad, en el secreto de los corazones valientes. Esta es la historia de esa guerra y de la sociedad secreta que la libró. El esclavo no estaba aprisionado únicamente por grilletes de hierro, estaba encadenado por la ley, por una religión manipulada para justificar la opresión y, sobre todo, por el miedo. Las leyes esclavistas eran un laberinto legal diseñado para deshumanizar. A una persona esclavizada se le negaba el derecho a casarse, a poseer bienes, a aprender a leer o a testificar en un tribunal. Su cuerpo, su tiempo y sus hijos pertenecían a su amo. Cualquier intento de escapar no era visto como una búsqueda de libertad, sino como un robo de propiedad, un crimen contra el orden establecido, y para garantizar ese orden, existía un aparato de terror. Los cazadores de recompensas, con sus perros y sus rifles, eran el brazo ejecutor de esta tiranía. Los castigos por intentar huir eran públicos y ejemplares, azotes hasta dejar la piel en carne viva, marcas con hierros candentes o la venta a plantaciones aún más crueles, separando familias para siempre. Todo esto culminó en la infame ley del esclavo fugitivo de 1850, que obligaba a los ciudadanos de los estados libres del norte a participar en la captura de fugitivos. Ayudar a un esclavo era, a los ojos de la ley, un acto de traición a la nación. Huir era un crimen, ayudar, una conspiración. El sistema estaba diseñado para no permitir escapatoria. Frente a un sistema tan monolítico, que castigaba la rebelión abierta con la muerte, surgió algo más sutil, más silencioso, pero infinitamente más peligroso, una conspiración moral. Nació una red clandestina que operaba bajo las narices de los amos de esclavos, una sociedad secreta conocida como el ferrocarril subterráneo. Su nombre era una metáfora brillante, usaba la terminología del ferrocarril para describir sus operaciones secretas. Las casas seguras eran estaciones, los guías eran conductores, los fugitivos eran pasajeros o cargamento, y quienes aportaban dinero eran los accionistas. No tenía un líder oficial, ni una sede central, ni un registro de miembros. Era una red descentralizada y orgánica, unida por un propósito común, la libertad. Estaba formada por cuáqueros, metodistas, abolicionistas blancos, negros libres y, lo más importante, por esclavos y exesclavos que arriesgaban sus vidas para guiar a otros. Se comunicaban a través de códigos secretos ocultos en canciones espirituales, en patrones de colchas colgadas a secar o en señales luminosas en la noche. Era un ferrocarril sin rieles, una organización sin estructura, una guerra sin ejército formal. Era la personificación de la desobediencia civil, un desafío directo a la autoridad del Estado. En el corazón de esta guerra invisible se alzó una figura legendaria, una mujer que encarnaba la esencia misma de la resistencia, Harriet Tubman. Nacida como Araminta Ross en la esclavitud, su vida estuvo marcada por la brutalidad desde el principio. De niña, sufrió una grave lesión craneal cuando un capataz le arrojó una pesa de metal destinada a otro esclavo. Este golpe le causó dolores de cabeza y episodios de narcolepsia por el resto de su vida, pero también visiones y sueños vívidos que ella interpretó como mensajes divinos.
Su fe religiosa no fue un consuelo pasivo, sino un motor para la acción. En 1849, tras enterarse de que iba a ser vendida, Harriet tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Huyó, viajó 90 millas sola, de noche, siguiendo la estrella polar, hasta llegar a la libertad en Filadelfia. Pero una vez libre, un sentimiento la consumía: su familia y su gente seguían esclavizados. Podría haber disfrutado de su libertad, construir una nueva vida y olvidar el horror. Pero Harriet Tubman tomó una decisión radical, casi inconcebible: regresar. Regresar una y otra vez al mismo infierno del que había escapado. Podría haber sido libre, pero eligió ser peligrosa. Eligió convertirse en una conductora del ferrocarril subterráneo, una Moisés para su pueblo. Cada viaje que Harriet emprendía era una misión suicida. Regresaba al sur, al territorio enemigo, donde su cabeza tenía un precio cada vez más alto. Operaba principalmente en invierno, cuando las noches eran más largas y oscuras. Viajaba a pie, a través de pantanos, bosques y ríos helados, guiando a grupos de fugitivos. Su conocimiento del terreno era extraordinario. Usaba los sonidos de los animales para comunicarse y se disfrazaba de anciana o de trabajador de campo para evadir a las patrullas. Sus estrategias eran tan psicológicas como físicas. Era famosa por llevar una pistola, no para usarla contra los cazadores de esclavos, sino para infundir valor a los fugitivos que, agotados y aterrorizados, consideraban regresar. Les decía: vivirás libre o morirás. Su regla era inflexible: nadie se daba la vuelta. Rendirse significaba poner en peligro a toda la red. A lo largo de una década, realizó aproximadamente 13 viajes y guió a la libertad a más de 70 personas, incluyendo a sus propios padres y hermanos. Y su récord es legendario y casi milagroso. En todas sus misiones, Harriet Tubman jamás perdió a un solo pasajero. Cuando en 1861 estalló la Guerra Civil Americana, Harriet Tubman no era una novata en el arte de la guerra. Era una veterana con más de 10 años de experiencia en operaciones clandestinas. El conflicto armado no hizo más que darle un nuevo campo de batalla. La Unión reconoció su valor incalculable y la reclutó. Ya no solo era una conductora, se convirtió en enfermera, exploradora y espía. Sus habilidades para moverse sin ser detectada y su red de contactos entre los esclavos del sur la convirtieron en un activo de inteligencia crucial para el ejército de la Unión. Pero su contribución más espectacular fue militar. En junio de 1863, se convirtió en la primera mujer en la historia de Estados Unidos en liderar una incursión armada. Guió a 3 barcos de vapor por el río Combahee, en Carolina del Sur, en una operación de sabotaje. Evadiendo las minas confederadas, las tropas desembarcaron, destruyeron plantaciones y liberaron a más de 750 esclavos. El ferrocarril subterráneo había evolucionado. Harriet Tubman ya no solo salvaba vidas una a una, debilitaba al enemigo en su propio territorio, acelerando la caída del sistema que había jurado destruir. Tras la victoria de la Unión y la abolición de la esclavitud, la libertad no trajo la justicia inmediata que tantos esperaban. La nación, aunque unificada en el mapa, seguía profundamente dividida por el racismo. Surgieron nuevas formas de opresión, como las leyes de Jim Crow, y la violencia contra los afroamericanos continuó. Harriet Tubman, la heroína de guerra, la espía, la libertadora, fue en gran medida olvidada por la historia oficial. Luchó durante años para recibir una pensión del gobierno por su servicio militar, que le fue concedida solo parcialmente, y muchos años después, vivió en la pobreza, pero nunca dejó de luchar. Dedicó sus últimos años a la causa del sufragio femenino y a cuidar de los ancianos y necesitados en su comunidad, fundando un hogar para ellos. Murió en 1913, sin riqueza material, sin grandes monumentos a su nombre en ese momento, pero lo que dejó fue algo mucho más poderoso: un legado inmortal de coraje, sacrificio y una voluntad inquebrantable. El precio de la libertad fue alto, pero Harriet demostró que valía la pena pagarlo. La historia de Harriet Tubman y el ferrocarril subterráneo trasciende el tiempo. Nos enseña una lección fundamental: que cuando la ley es injusta,
Cuando protege la opresión en lugar de la dignidad humana, la desobediencia no es solo una opción, sino una obligación moral. La resistencia no siempre se manifiesta en campos de batalla con ejércitos y banderas. A veces, la resistencia más poderosa es un susurro en la oscuridad, una canción codificada, una mano extendida para ayudar a otro a cruzar hacia la luz. Harriet Tubman no lideró ejércitos formales, no firmó tratados ni ostentó títulos. Ella lideró conciencias. Nos recuerda que una sola persona, armada con convicción y coraje, puede desafiar un imperio. Su vida es un testamento a la idea de que la verdadera libertad no consiste solo en romper las propias cadenas, sino en regresar para liberar a otros. Su legado no está escrito en piedra, sino en el espíritu de todos aquellos que luchan contra la injusticia, hoy y siempre. Si esta increíble historia de valor y resistencia te ha inspirado, dale me gusta a este video, compártelo con quienes necesitan conocer a la verdadera Harriet Tubman y el poder del ferrocarril subterráneo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más documentales que revelan las verdades ocultas y los héroes olvidados de la historia. Gracias por acompañarnos.